Hola, un saludo cordial, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer mi monografía, que el grupo está conformado por Sánchez Elías Vázquez, Luciana Carolina, quien les habla Vázquez Vargas Yesenia Seleni y Villegas Delgado Mercedes Estela. Dentro de la introducción hemos considerado que según la OMS da a conocer que Haemophilus influenzae ha ido obteniendo relevancia en la salud del ser humano a medida de que el tiempo ha ido avanzando, se ha vuelto un problema de la salud pública tanto en menores de edad como en personas adultas, afectando así en países de bajo y medio ingreso. Por ejemplo, el Haemophilus tipo B era responsable de 8.13 millones de enfermedades graves solamente en niños de 1 a 59 meses de edad y 371.000 muertes globalmente, y al pasar los años, eso también se ve en el año 2015, donde se ha dado a conocer de que estas cifras han ido en aumento, ya que se registraron 934.000 casos de neumonía por Haemophilus influenzae en niños de 1 a 59 meses de edad, y así va consecutivamente las muertes. También no se quedan atrás registrándose así 5.3 mil casos de neumonía por Haemophilus influenzae, 200 casos de meningitis que ocurrieron en la región de las Américas, y para ello el trabajo monográfico tiene la finalidad de analizar sobre las enfermedades infectocontagiosas por Haemophilus influenzae. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica acerca de la Haemophilus influenzae. Como bien sabemos, el Haemophilus influenzae es una bacteria y es una bacteria gram negativa, ¿no? Su perfil básico nos dice de que es un microorganismo que va a invadir, va a destruir, va a inflamar y que puede ser eliminado con un antibiótico, pero siempre en el momento y en el tiempo correcto. También es conocido como un anaerobio facultativo. ¿Y por qué se dice que es un anaerobio facultativo? Pues se dice porque va a poder sobrevivir, metabolizar y también hacer de las suyas en presencia como en ausencia de ¿no? Del oxígeno. Su morfología también nos dice de que es un bacilo y que cierto porcentaje de la población lo tiene colonizada en las vías respiratorias. Como podemos observar aquí, exactamente se dice de que está en la nasofaringe, ¿no? Y por aquí tenemos algunas variedades, como por ejemplo a la que tiene cápsula de polisacárido y a la que no tiene cápsula de polisacárido. Dentro de los que tienen la cápsula de polisacárido podemos evidenciar que hay de 6 formas, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E y la F. ¿Y cuál es la que mayor prevalencia va a tener en las personas? Es la forma B, ¿no? Y la cápsula que no tiene polisacáridos se le conoce como no tipificable. Cabe decir que la única persona que va a ser el hospedador va a ser el humano. Como bien les decía, Haemophilus influenzae ataca más a los niños menores de 5 años y a los lactantes. También la época, o sea, la estación de año donde más afecta este Haemophilus es en el invierno o inicios de la primavera. Aquí lo que también tenemos es de que si vamos a querer que este Haemophilus crezca en laboratorio, vamos a tener que recurrir a los medios de cultivo enriquecidos, como por ejemplo aquí tenemos al agar sangre, ¿no? Que hay el factor 5 y el factor 10. El factor 5 que se le conoce como dinucleótido de nicotinamina adenina y el factor 10 que se conoce como hemina, ¿no? Que también como alternativa se va a tener que utilizar el agar chocolate, y aquí lo tenemos. Esto es un agar con sangre quemada que va a adquirir el color cafezoso. Una vez contraída, los lugares que va a afectar el Haemophilus influenzae va a ser la vía respiratoria tanto superior como inferior. También va a infectar el sistema nervioso, la conjuntiva del ojo, la mucosa y también las articulaciones. Bueno, aquí lo que tenemos es al Haemophilus influenzae tanto encapsulado como el no encapsulado, ¿no? Como bien les decía, el Haemophilus encapsulado es aquel que va a tener la capa de polisacárido
y el no encapsulado no tiene capa de polisacárido, por lo cual se le conoce como no tipificable. Aquí tenemos algunas diferencias con respecto. Por ejemplo, tenemos de que el encapsulado tiene forma de bacilo, así como también tiene aquí el no tipificable, forma de bacilo. También tiene una pared bacteriana que está constituido por peptidoglucano. También tiene un citoplasma que está constituido por ribosomas y ADN, al igual que el no encapsulado. Y asimismo presenta una membrana externa, ¿no? Como pueden observar aquí, la membrana externa, que es esta. Entonces, hasta ahí hemos dicho exactamente lo que tienen en común. Y a partir de ahora ya es lo que les va a diferenciar. Por ejemplo, el encapsulado tiene una cápsula de polisacárido, también tiene unas vellosidades adheridas que se les conoce como pilis, y dentro del pili tiene una proteína de adhesión, que hay de dos tipos, la HMW1 y la HMW2. Esto le va a permitir de que se pegue, ¿no? Se pegue el tejido. Asimismo, todas esas características que he mencionado acerca del Haemophilus encapsulado le va a permitir evadir la destrucción y adherirse a los tejidos de las células epiteliales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que ambos contienen a la inmunoglobulina A proteasa. Y bueno, entonces aquí lo que les estaba mencionando, ¿no? El encapsulado tiene la cápsula de polisacárido, por el contrario, el no encapsulado tiene el lipooligosacárido, ¿no? Que eso es lo que les va a diferenciar. ¿Y de qué le sirve el lipooligosacárido al Haemophilus influenzae no encapsulado? Pues le sirve para burlar el barrido y para que las células de la vía respiratoria puedan burlarse el atrapamiento mediante las secreciones, es decir, el lipopolisacárido hará que las células de la vía respiratoria superior no puedan barrer y tampoco puedan aglomerar en sus secreciones, y de esta manera entonces va a poder adherirse y empezar la invasión. Ahora vamos a continuar con esta parte muy importante, ¿no? Entonces, bien, una vez que hemos llevado a cabo toda esta maquinaria, es cuando en nosotros va a comenzar los síntomas. Mientras que la versión con cápsula cuyo antígeno más conocido es el B, ¿no? El que les decía que es el encapsulado. Este va a colonizar en la nasofaringe en el 5% de la población, pero cabe destacar que las personas más afectadas son entre la edad de 2 a 5 años, o sea, son los menores, ¿no? Los niños. Pero también cabe destacar que la infección por esta variedad con cápsula de Haemophilus influenzae es muy invasiva y que puede generar complicaciones que pueden llevarnos a severos riesgos, como para la vida que esté en peligro, ¿no? Entonces vamos a hablar que va a haber una infección en la epiglotis, creando una inflamación y la obstrucción del flujo respiratorio que desde luego va a poner la vida de nuestro paciente. También esta variedad encapsulada tiene con más facilidad a invadir el torrente sanguíneo y poderse ir a toda la circulación arterial y poder colapsarla con una condición llamada sepsis bacterémica, ¿no? Como podemos observar aquí. Y de paso, ya que va a estar por el torrente sanguíneo, puede irse a otros órganos distantes y poner en vida la vida del paciente y en función del paciente, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver que se va a ir aquí a las articulaciones, a las meninges, ¿no? Mientras que la cepa no encapsulada, también denominada no tipificable, va a ser menos invasiva, es decir, menos agresiva, y que va a colonizar hasta un 75% de la población. Esto es más frecuente pero menos agresiva, pero es fuerte en la infección de mucosas, sobre todo en las mucosas aledañas de las vías respiratorias superior, donde la expansión directa se va a multiplicar. Y de tanto que se va a multiplicar, va a empezar a invadir estructuras adyacentes como los senos paranasales, el oído, incluso los sistemas de defensa, ¿no? O sea, es decir, nos van
a causar otras enfermedades, como por ejemplo, si llega a la vía respiratoria, va a llegar a afectar los pulmones y va a poder generar una neumonía severa, sobre todo si las defensas están en tendencia a la baja. Y hablo de aquellas personas como por ejemplo que se dedican al hábito tabáquico, ¿no? Que trabajan en carpinterías, minerías y que tienen el tejido pulmonar susceptibles a estas infecciones. Entonces, la población en riesgo que se va a sufrir de estas enfermedades en especial van a ser aquellos que les han quitado el vaso. Recordemos que el vaso es un órgano muy importante, no solo como filtro de los glóbulos rojos envejecidos, sino también como formador de las células inmunes y formador de respuestas de defensa ante gérmenes encapsulados, ¿no? Entonces, siguiendo con este tema muy importante, entonces una vez que Haemophilus influenzae ha logrado hacer de las suyas en nuestro organismo, nos va a dar algunas manifestaciones importantes, como son algunas condiciones que van a poner en peligro la vida del paciente y que se ve frecuentemente en las salas de urgencias pediátricas, ¿no? Que es la epiglotis. Esto, es decir, es la inflamación de la vía respiratoria inferior en la vía de entrada, ¿no? La epiglotis es una membrana que sirve de puerta de la tráquea a la entrada del aire de la vía respiratoria inferior. Cuando nosotros respiramos, por ejemplo, la epiglotis se va a abrir, pero cuando nosotros comemos, bebemos algo, la epiglotis se va a tener que cerrar. Lo malo es que la Haemophilus influenzae gusta de infectar, inflamar y destruir esta puerta de la vía respiratoria inferior, creando sistemas de cialorrea, que es la producción excesiva de babeo, disnea, dificultad para respirar, disfagia, dificultad para pasar el alimento y también disfonía, ¿no? Que es cuando se va a perder el habla. Y esto representa una urgencia médica que, de no ser corregida, puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? También las bolsas que protegen al cerebro, que pueden ser víctimas de la infección por Haemophilus influenzae. Si esta llega al torrente sanguíneo y se reparte por ahí, puede haber alteraciones del estado mental, rigidez en la musculatura de la nuca, también puede haber letargo, dolores de cabeza, vómito, convulsiones, incluso puede haber desmayos y llegar hasta la muerte, ¿no? Como siempre, el diagnóstico tiene que ser clínico. Aquí, por ejemplo, tenemos al cultivo de las secreciones, ¿no? Especialmente infectadas, que van a ofrecer un diagnóstico certero y un antibiograma para saber qué antibiótico va a acabar con el Haemophilus influenzae y los métodos de serología, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el método de cultivo, que es muy importante, el cual va a permitir con algunos métodos de la serología como la aglutinación de látex, la coagulación y el monoensayo, ¿no? Y también aquí tenemos que el tratamiento en sí se puede utilizar la rifampicina como profilaxis en exposición a los infectados. Hay que recordar que para prevenir el Haemophilus influenzae hay una vacuna. Es una vacuna de polisacárido capsular que se da entre los 2 meses y 18 meses. Los factores de riesgo. Aquí los que van a estar más en riesgo de poder contraer son el personal de salud, ya que ellos están en constante interacción con los fluidos corporales infectados, y también aquellas personas que tengan alguna enfermedad que esté debilitando su sistema inmune, como por ejemplo las personas que tienen cáncer o VIH. El tratamiento en sí consiste en la ceftriaxona y el cloranfenicol, ¿no? Y también otros antibióticos que van a eliminar a Haemophilus influenzae. Aquí tenemos acerca de las complicaciones. Como bien mencionaba anteriormente, las complicaciones que va a causar el Haemophilus influenzae es de que va a afectar mucho al sistema respiratorio. También va a afectar a los pulmones, va a causar disnea, dificultad para respirar, desmayos, incluso puede llegar a la muerte. También problemas en la conjuntiva del ojo, problemas neurológicos y también, como les mencionaba, problemas en las articulaciones. Dentro de las conclusiones, decimos que las personas que llegan a tener una infección por Haemophilus influenzae necesitan un tratamiento antimicrobiano precoz, ya que se muestra que la tasa de
mortalidad de personas que tienen epiglotis o meningitis, la gran mayoría no se llegan a tratar. También existen enfermedades que resultan menos graves, como son el caso de la sinusitis y la otitis. Se le administra una citromicina, cefalosporina o fluoroquinolona. Del mismo modo que es esencial que los programas de inmunización utilicen vacunas de calidad reconocida de acuerdo a los estándares internacionales de seguridad, potencia, eficacia y estabilidades. A través del ANR que existe un control efectivo de la calidad de vacunas utilizadas en nuestro país. Asimismo, los fabricantes de vacunas deben implementar sistemas de calidad que garanticen una producción de eficacia de vacunas, de acuerdo con las buenas prácticas, ya sea manufacturada y sobre todo cumplir con los requerimientos de la OMS para la calidad de vacunas y producción.